¿Qué tal? En esta ocasión vamos a exponer el teorema de Bayes. Este teorema lo enunció el matemático y religioso británico Thomas Bayes en 1763. Básicamente se refiere al cálculo de probabilidades dentro de un espacio muestral al cual se le puede subdividir en celdas A1, A2, A3, etcétera, disjuntas todas ellas, es decir, que no comparten elementos en común. Entonces, en primer lugar, lo que nos interesa ahí, si está sucediendo un evento, cómo se determinaría su probabilidad dentro de un espacio de esa naturaleza. Como ustedes pueden ver, si el espacio está dividido en celdas o en conjuntos disjuntos, al suceder un evento ahí, puede eventualmente afectar a cada uno de las celdas y entonces cada celda contener una parte de él. Entonces, según el axioma número 3 de Andrei Kolmogorov, si queremos determinar la probabilidad de ese evento, todo lo que tenemos que hacer es determinar la medida de probabilidad de cada una de esas secciones. Y es lo que estamos haciendo aquí. Ahora bien, no se les olvide que la probabilidad de E dado AI puede escribirse de esta manera, por definición de probabilidad condicional. De aquí podemos despejar al numerador y nos da este producto. Entonces significa eso que a cada uno de estos términos que aparecen en la suma de la regla de la probabilidad total, lo podemos escribir de esta manera. Es lo que hicimos, entonces tomamos a este término y lo expresamos de esta manera. Lo mismo hacemos con el segundo y así sucesivamente hasta el último. Entonces hemos llegado a una fórmula que se le llama la regla de la probabilidad total. En primer lugar, entonces, para establecer la fórmula de Thomas Bayes, lo primero que tenemos que hacer es, eh, ahora sí que llegar a una fórmula que nos permite determinar la probabilidad de un evento que está sucediendo dentro de un espacio muestral que puede ser representado en términos de celdas disjuntas. Ahora bien, exactamente a qué se refiere la regla de Thomas Bayes. Thomas Bayes dice, en un espacio como el descrito, ¿cuál es la probabilidad de una celda dado que sucedió E? Bueno, pues aplicando la regla de la probabilidad condicional, pues debería de ser esto. Pero por lo que acabamos de desarrollar ahorita, pues esto lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Y esa es la regla de Bayes. Esto seguramente va a quedar un poco más claro si resolvemos un ejemplo. Imagínense que estamos haciendo un experimento en donde estamos probando 3 medicamentos contra una enfermedad. Entonces, del 100% de personas a las que se lo hemos aplicado de una manera muy eh, conveniente para nosotros, de tal manera que el 35% recibió el medicamento 1, el 40% el medicamento 2 y el 25% el medicamento 3. Muy bien, ahora consideremos el evento M. Como pueden ver, pues este es un espacio muestral, es el conjunto de todas las personas que recibieron alguno de estos medicamentos y que se están curando de la misma enfermedad. Y pues obviamente son grupos disjuntos porque no es lo mismo recibir el medicamento 1 que el medicamento 2 o el medicamento 3.
Supongamos también que a lo largo del tiempo del que dure el experimento nos hemos dado cuenta que el 80% de los que recibieron el medicamento uno mejoraron, es decir, se recuperaron de la enfermedad. Que el 90% de los que recibieron el medicamento 2 también lo hicieron y el 70% de los que recibieron el medicamento 3 mejoraron o fueron recuperados. En esas condiciones nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que una persona, cualquiera que haya recibido este medicamento, se recupere? Otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿cuál es la probabilidad de que una persona haya recibido el medicamento 2 dado que se recuperó? Y así podríamos hacernos muchas preguntas que vamos a ir resolviendo poco a poco y que vamos a hacer, además de usar estas fórmulas que acabamos de desarrollar, vamos a ver también cómo se conjugan con las otras fórmulas que hemos establecido en clases anteriores. Por ejemplo, para resolver el primer inciso que dice cuál es la probabilidad de que una persona se recupere si se le aplicó alguno de estos medicamentos. Bueno, pues la regla de la probabilidad total dice todo lo que tienes que hacer es sumar la probabilidad de que esa persona se recupere en cada uno de los por cada uno de los medicamentos. Entonces, este es el potencial que observamos que con el cual se recupera una persona que haya recibido el medicamento uno. Tomamos al número de personas que le aplicamos ese medicamento y lo multiplicamos por la probabilidad de que se recupere dado de que se le administró ese medicamento. Según la tabla que tenemos, pues el 35% de las personas se les administró el medicamento número uno y de ese 35% el 80% se recuperó. Así que si hacemos una multiplicación sería 0.35 por 0.80. Eso en cuanto al primer medicamento. Ahora vamos con el medicamento número 2. Hacemos lo mismo. ¿Cuál es el porcentaje de personas del total que estamos trabajando con ellas que recibieron el medicamento número 2? Según la tabla es 0.40. Es 0.40 y de esas el 90% se recuperaron. Entonces hacemos el producto y similarmente sumamos la probabilidad o porcentaje de personas que hayan recibido el medicamento número 3 por la probabilidad de que se hayan recuperado dado que recibieron ese medicamento. Haciendo las operaciones a mí me dio 0.81, quiere decir que más o menos un poquito más del 80% de las personas se recuperan si reciben cualquiera de esos medicamentos. En el inciso B de este ejercicio nos están pidiendo que determinemos cuál es la probabilidad de que una persona haya recibido el medicamento 2, dado que se observó que se recuperó. En primer lugar, yo te aconsejo que siempre escribas lo que es este símbolo eh, para efectos de cálculo mediante su definición. Es decir, tú sabes que la probabilidad condicional de algo así pues se define de esta manera. La probabilidad de conjunta de M2 intersecado con E sobre la probabilidad total. Ahora bien, eh, por lo que acabamos de desarrollar hace un momento, esto que está acá arriba lo podemos escribir como un producto de esta manera. El porcentaje de personas que fueron administrados con el medicamento 2 por la probabilidad de los que se recuperaron dado que recibieron ese medicamento sobre la probabilidad total. El número o porcentaje total de personas que se recuperaron. Entonces, haciendo las operaciones, nos da que hay alrededor de un 44% de probabilidades de que suceda esto, es decir, la probabilidad de que una persona haya recibido el medicamento 2, dado que se recuperó.
Otra forma de leer esto, no se te olvide que es de todos los que se recuperaron, cuántos aproximadamente, qué porcentaje aproximadamente fue porque recibieron el medicamento 2. Hay dos maneras de leerlo, no se te olvide eso. En el inciso C nos están pidiendo que cuál es la probabilidad de que una persona se le haya administrado el medicamento número 3 dado que no se recuperó. Es decir, de todos los que no se recuperaron, ¿cuántos se les administró el medicamento 3 o qué porcentaje más o menos? Entonces, otra vez, como te digo, hay que aplicar la definición de lo que es la probabilidad condicional. Aquí le estamos aplicando. Y luego, pues este numerador lo puedes ya sea calcular mediante el desarrollo que hicimos hace un momento, que dice que es, pues, dame el porcentaje de personas que se les administra el medicamento 3 y multiplícalo por el número de personas que no se recuperaron dado que recibieron el medicamento 3. Entonces, punto 25 por punto 30. Vamos a ver esto. Porcentaje de personas que recibieron medicamento 3 fueron el 25%, ahí está. Y de esas no se recuperaron el 30%. Entonces, por eso estamos poniendo estos datos. Lo dividimos entre la probabilidad de S, que simplemente pues el producto de todos estos números, punto 35 por punto 20 más punto 40 por punto 10 más punto 25 por punto 30. O de otra manera es 1 menos la probabilidad de E. Como la probabilidad de E ya la determinamos antes, pues entonces a 1 le resto esto y me da punto 185. Hago la división y listo. El 40% más o menos tienen esta condición. Es decir, la probabilidad de que hayan recibido el medicamento 3 dado que no se recupera. Vamos a resolver unos últimos dos ejercicios para que vean cómo se resuelven este tipo de cosas. Aquí nos están diciendo, determinemos cuál es la probabilidad de que una persona no haya recibido el medicamento 3 dado que se recuperó. Metemos la definición de lo que es la probabilidad condicional y esto ya te dije que lo puedes calcular de muchas maneras. Por ejemplo, aquí lo voy a desarrollar con la regla del exclusivo, ¿sí? Es decir, la probabilidad de E menos la probabilidad conjunta, pero ya sin el complemento, sobre la probabilidad total de E. Ahora no se te olvide que esto es lo mismo que este producto. Sustituimos datos y listo, 0.78. Esa es una forma también alternativa de resolver un problema de estos, ¿no? El desarrollarlo. Ahora bien, esto también lo puedes escribir como le hicimos en el ejemplo anterior, que era simplemente aplicar esta fórmula que desarrollamos hace un momento. Bien, en el último ejercicio vamos a resolver que cuál es la probabilidad de que no haya recibido, perdón, no se haya recuperado dado que recibió el medicamento 2. Pues aquí simplemente otra vez aplicamos la definición, hacemos lo mismo que hicimos aquí, la probabilidad de que el que no tiene complemento menos la probabilidad conjunta entre la probabilidad de M2. Ahora bien, tú sabes que esto se escribe como un producto así. Y podemos aplicar eliminación. Vamos a eliminar a este término, a este y a este. Y nos da 1 menos la probabilidad de E dado M2. Dado que se les administró el medicamento número 2. Y esto pues es punto 90. Aquí nos está diciendo que cuál es la probabilidad de o porcentaje de personas
que se recuperaron dado que recibieron el medicamento número 2. Entonces simplemente vamos aquí a la tabla. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se haya recuperado dado que recibió el medicamento número 2? El punto 90. Es por eso que pusimos el punto 90 aquí, hacemos la resta y listo. De hecho, esto lo pudimos haber tomado directamente sin necesidad de hacer tantos cálculos, pero bueno, aquí te muestro cómo se hacen los cálculos para que tengas un referente si es que no sabes usar, por ejemplo, diagramas de árbol o ese tipo de cosas, ¿no? O no sabes leer directamente esto de una tabla. Lo puedes desarrollar para que te quede un poco más claro y nada más ya finalmente sustituyes los datos y listo. Bueno, pues eso ha sido todo. En Classroom les voy a dejar unas actividades, váyanlas haciendo, no dejen que se les acumule el trabajo. Próximamente ya vamos a hacer un examen, entonces nos estamos viendo.